Mil bendiciones, muy buenas tardes, soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBA Church aquí en Phoenix, Arizona, les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Qué bendición poder estar conectados una vez más en esta tarde con el fin de poder seguir meditando en lo que la palabra de Dios nos dice. Queremos hacer un énfasis especial en la importancia que hay en nuestras vidas de meditar la palabra de Dios, meditar el instructivo y el manual que Dios ha dejado para poder dirigir nuestras vidas. No hay nada más importante en el día, en las 24 horas que tenemos del día, que venir a la palabra de Dios. Tomar un momento para meditar. En alguna ocasión enseñé y no recuerdo de dónde lo pude haber escuchado, pero lo que sí recuerdo es que ese día marcó mi vida. La manera en la que tú y yo nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Pero la manera en la que Dios se comunica con nosotros es a través de meditar su palabra. Si hoy tú necesitas que Dios se comunique contigo, si tú ya te has comunicado con Él a través de la oración, yo te invito a que permanezcas conectado porque sin duda alguna estoy convencido que a través de esta meditación Dios va a hablar a tu corazón. Dios va a dejar una instrucción especial y específica para tu vida. Así es de que le doy la más cordial de las bienvenidas a todos. Qué bueno que Trini ya está conectada, mamita hermosa, qué bueno que estás conectada. Permanece conectada, te mando un fuerte abrazo y un beso. Perla Luna, también mil bendiciones. Melissa León, mil bendiciones. Y a los que están conectados, no todos los puedo ver aquí, pero a los que están conectados, les mando un fuerte abrazo. Permanece conectado y te voy a pedir que nos ayudes a compartir este video con tus amigos, con tu familia, en tus redes sociales. Tienes la opción también de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Aquí en el post de este video está el link para que automáticamente tú vayas a nuestro canal de YouTube y te puedas suscribir. Ahí vas a encontrar el material que estamos formando para poder compartir con ustedes este espacio de meditaciones diarias. Y bueno, vamos a empezar con el capítulo 3 de esta carta que escribe Pablo a los Gálatas. Vimos en los primeros dos capítulos cómo el apóstol Pablo sienta las bases de lo que es el evangelio. Vimos muy constantemente la palabra ley, evangelio, verdad, y estas palabras vimos que son claves. Son claves para poder entender el contexto en el que se escribe esta carta. Y este capítulo 3 empieza ya el apóstol Pablo a abordar de una manera directa no solamente la importancia, sino la implicación de seguir la verdad del evangelio o no. A veces creemos que no seguir las instrucciones de la palabra de Dios no trae consecuencias. Y en ocasiones lo he comentado, no seguir las instrucciones de la palabra de Dios es tan absurdo pensar que no va a pasar nada, como salir a la lluvia sin una sombrilla y pensar que no te vas a mojar. Así como trae un beneficio aplicar los principios de la palabra de Dios en nuestras vidas, también trae una consecuencia el no aplicarlas. Trae una consecuencia el ignorar los principios de la palabra de Dios. Y desgraciadamente vemos cómo en nuestra sociedad cada vez se ignoran más y más y más. Y como si no fuera suficiente, viene esta pandemia en el 2020. Somos aislados e imposibilitados por cuestiones de salud y de salubridad, ¿verdad?
estar encerrados en nuestros hogares, imposibilitados de reunirnos, de congregarnos. Hasta ahorita en algunos lugares, en algunos otros ya tenemos tiempo reuniéndonos, pero esto vino a traer un cambio en la dinámica de la iglesia, vino a traer un cambio en la dinámica de nuestras vidas. Hemos visto cómo algunas personas han decidido permanecer estáticas ante las consecuencias de esta situación de la pandemia. Y yo veo una similitud muy grande con respecto a lo que se estaba viviendo en aquel entonces y lo que se está viviendo hoy en día. Vemos cómo las circunstancias, las situaciones cada vez más y más están al pueblo de Dios de caminar por la verdad del evangelio. Y el apóstol Pablo escribe esta carta como una carta magna en defensa del evangelio de la verdad. No está defendiendo una causa, no está defendiendo un propósito, no está defendiendo una postura, está defendiendo, está haciendo saber la importancia que hay en no abandonar el evangelio de la verdad. Y a través de esta carta podemos ver cómo es tan importante no dejarnos llevar por la corriente, no dejarnos llevar por las costumbres, no dejarnos llevar por las tradiciones, no dejarnos llevar por los conceptos, por las modas, sino estar afianzados en nuestra fe en Jesucristo, firmes en la fe que hemos depositado en nuestro Salvador. Pero hay un problema latente para usted y para mí. Ninguno de nosotros estamos exentos de podernos ver involucrados en este enfriamiento que está habiendo en términos generales. Y hoy más que nunca el fuego que Dios había puesto en nosotros tiene que ser avivado. Hoy más que nunca tenemos que despertar, perdóneme usted la expresión, pero aquí está mi mamá conectada y muchas veces me decía, te tengo que zarandear para que te despiertes. Estamos en términos generales viviendo en un letargo espiritual y tenemos que ser zarandeados para despertar. Y esta carta de los Gálatas es una carta que zarandea al pueblo de Cristo, lo mueve de tal manera que tenemos que ser despertados al evangelio de la verdad. Esta carta es un grito desesperado por el apóstol Pablo, que hoy en nuestros días tiene el mismo efecto. Y con este preámbulo quiero entrar entonces a lo que es el capítulo 3. Quiero entrar a que meditemos lo que la palabra de Dios nos dice a ti y a mí. ¿Qué implicación hay para nosotros? ¿Qué aplicación práctica hay en nuestras vidas? Mira lo que dice la palabra de Dios. Por favor, ve por tu Biblia, ve por un cuaderno. Si tienes alguna pregunta, apúntala. Y con mucho gusto, si quieres hacerlo aquí a través de Facebook, si quieres hacerlo de manera anónima, si quieres hacerlo por Messenger, quiero poner a tu disposición todos los medios que ahora tenemos para poder aclarar cualquier duda o para poder hacer cualquier comentario que tengas. Voy a estar tratando de leer todos los comentarios que ustedes pongan acá, porque a partir de este capítulo 3 vamos a entrar a algo que nos atañe a todos, que tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con nuestra manera de creer. Y esto afecta, por supuesto, nuestra manera de pensar, de ser, de hablar, de actuar. Así es de que vamos a entrar a lo que es el capítulo 3 de esta carta escrita a los Gálatas. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1. Versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos,
¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y yo a este principio le puse insensato. Estudié un poquito esta palabra insensato y es una palabra muy peculiar, muy poco pronunciada quizás en nuestro vocabulario diario. Es una palabra que es de esas palabras rebuscadas, pero que tiene un significado y una implicación muy importante para cada uno de nosotros. La palabra insensato quiere decir vano, tonto, alejado de la verdad. Me llamó la atención que el significado de esta palabra insensato es alejado de la verdad. Quiere decir que cuando nosotros ignoramos los principios que están establecidos en la palabra de Dios, nos alejamos de la verdad. Y aunque es un concepto fácil de poderlo entender, obviamente entre más alejado estoy de la palabra de Dios, más me alejo de la verdad. Pero mira lo que dice aquí. Podemos llegar a ser insensatos, alejarnos de la verdad al no obedecerla. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En una versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Y si bien es cierto que estamos pasando por un proceso difícil de recuperación por la pandemia, pero no deberíamos de dejar de congregarnos en cuanto estén dentro de nuestras posibilidades. No deberíamos de dejar de conectarnos en cuanto estén nuestras posibilidades. No deberíamos de dejar de venir a la fuente de vida, que es la palabra de Dios. No deberíamos de alejarnos de la verdad para desobedecerla. Mi amado hermano, para obedecer la verdad tenemos que estar cerca de ella. Estar lejos de la verdad nos imposibilita poder ser obedientes. Es por eso tan necesario de estar conectados a nuestra iglesia local, de estar conectados a este tipo de transmisiones, de estar abiertos, dispuestos y disponibles a que la palabra de Dios nos hable. Aquí el apóstol Pablo escribe, oh Gálatas, pero a mí me gustaría que ahí donde dice Gálatas pusieras tu nombre. Si yo lo leo, Julio, insensato, ¿quién te fascinó para desobedecer a la verdad o para no obedecer a la verdad? ¿En qué áreas de mi vida puedo estar alejado de la verdad? Si ya fue revelado a mí Jesucristo, y permanecer en él. Pero esto no es un proceso automático. A veces creemos que por el hecho de haber aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón, aquí el apóstol Pablo dice, Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Para todos aquellos que asistimos a una iglesia, para todos aquellos que profesamos nuestra fe en Jesucristo, ya hemos recibido esa revelación, pero no es un proceso automático el permanecer. Es un proceso paulatino y creciente el que se lleva en nuestras vidas. Pero podemos ser fascinados, podemos ser engañados, podemos ser distraídos por las vicisitudes de esta vida. Esta pandemia ha traído unos resultados lamentables. En algunas iglesias no ha regresado la gente. Hay muchas personas que ya se han quedado sin una iglesia local
porque algunas iglesias no han abierto. Hay quienes ya se acostumbraron a solamente ver los servicios en línea, lo cual es bueno, pero siempre es necesario la convivencia entre los unos y los otros. Por eso el Señor Jesucristo estableció la iglesia, la cual es un organismo, no es una organización, es un organismo vivo, creciente, con el poder del Espíritu Santo. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? Mi oración en esta tarde es que usted y yo no caigamos en esa categoría de insensatos, de alejados de la verdad. Que permanezcamos firmes en nuestra fe en Jesucristo, atendiendo la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esto va a traer como consecuencia algo que a mí me fascinó. Oír con fe. Es el siguiente principio que quiero compartir con ustedes. Oír con fe. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí hay dos posturas. Aquí hay dos posturas. Las obras de la ley, nuestras acciones, el cumplimiento de las normas, reglas y costumbre, o la fe. Oír con fe. Y al meditar tranquila y despaciamente, al meditar, ¿cómo se puede oír con fe? Oír con fe nos va a llevar a poder permanecer firmes, porque de otra manera terminaríamos en las obras de la ley, creyendo que yo soy lo suficientemente bueno como para ya no creer. En alguna ocasión escuché que en la iglesia hay 3 tipos de personas. Y estas son el que no cree. Probablemente en la iglesia hay alguien que va pero no cree verdaderamente. Hay quienes creen que creen. Hay quienes creen que creen pero verdaderamente no creen. Y quienes verdaderamente creen en la palabra de Dios. Oír con fe nos va a ayudar a permanecer firmes. Que tus oídos espirituales se abran el día de hoy para permanecer firme en la fe. Ya lo hemos venido hablando. El producto de la ley es la revelación de nuestro pecado y abre el camino para la gracia. Es como una radiografía. La ley, ¿verdad? El cumplimiento de la ley es imposible para cada uno de nosotros porque permanecemos en esa lucha carnal contra nuestras concupiscencias, de tal manera que entonces la ley se convierte en una radiografía para dejarnos ver dónde están esas áreas en las que la verdad del evangelio tienen que ser reveladas. Muchos de nosotros podemos tener distintos tipos de concupiscencias. Al ser revelado por la ley, esta concupiscencia, la verdad del evangelio viene y alumbra esa parte, disipando la oscuridad y llevándose, erradicando. Hemos hecho constantemente
hemos hecho un llamado a no cambiamos nuestras malas costumbres por obligación. Empezamos a cambiar nuestra manera de actuar por convicción. Uno de los ejemplos más gráficos que podemos decir es que, bueno, yo antes me emborrachaba y hoy no me emborracho, no porque no pueda emborracharme, sino porque quiero agradar a Dios. Mi convicción está por encima del cumplimiento de la ley. Se hacen mandas, se hacen cantidad de ritos con el fin de tratar de cambiar hábitos en nuestras vidas. Y lo único que verdaderamente puede cambiar y transformar el corazón y la mente del ser humano es oír con fe. Es poner nuestra fe en el lugar y en la persona correcta. No en lo que yo puedo hacer, sino en lo que ya hizo Jesús. No en lo que yo puedo alcanzar. Yo creo, tengo por acá un libro que se llama El poder de los buenos hábitos. Creo que es muy bueno tener buenos hábitos. Creo que es muy bueno tener buenas costumbres, ¿verdad? La palabra de Dios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero estas costumbres no tienen que estar fundamentadas en lo que yo puedo hacer. Estas buenas costumbres y estos buenos hábitos tienen que estar fundamentados en lo que creo, en mi convicción. Es la gran diferencia. Hay quienes tienen muy buenos hábitos, hay quienes tienen muy buenas costumbres, pero están cimentadas en el poder de cambio del ser humano. Y claro, por supuesto, el ser humano tiene la capacidad de poder cambiar su manera de pensar, ¿verdad? Hay programas que están basados en la regeneración de la mente y eso es humanismo. Pero poder cambiar nuestras convicciones, tenemos que oír con fe. Yo puedo dejar de tomar por ir a un programa de Alcohólicos Anónimos y seguir siendo un hombre infeliz. Yo puedo cambiar un hábito que estaba destruyendo mi vida y poder tener desconsuelo. Hace rato yo les decía, la bendición de Dios es integral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que abarca todas las áreas. Cuando Dios nos bendice con su presencia, cuando Dios nos bendice con su paz, cuando Dios nos bendice con su amor, esto cubre todas las áreas de nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a escuchar con fe, a oír con fe. ¿Recibimos el Espíritu Santo por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Somos dirigidos por el Espíritu de Dios por lo bueno que hacemos o por la convicción que tenemos? ¿Nos movemos conforme a la voluntad de Dios por los logros que alcanzamos o por haber oído con fe a su palabra? Hay una diferencia abismal entre una postura y otra. Y creo yo que el día de hoy tenemos que detenernos por un momento y pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a oír con fe. Que lo que Dios te esté hablando a través de su palabra, a través de leer y meditar su palabra, pueda ser no solamente sembrado en tu corazón como una semilla en buena tierra, sino que podamos juntos oír con fe para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo para obedecer el Evangelio de la verdad. Es una implicación maravillosa, pero no queda ahí.
sino que el apóstol Pablo vuelve a hacer mención de esta palabra tan peculiar, insensato, necio, apartado de la verdad. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 3. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¡Wow! Y esto yo le puse este principio, permanecer en el Espíritu. Y me gustaría compartir esto contigo. No es tan importante cómo empezamos, sino cómo terminamos nuestra carrera. Esta carrera en nuestra vida cristiana, esta carrera en este mundo, es una carrera de larga distancia. Es una carrera de permanencia. Es una carrera en donde verdaderamente no es tan importante cómo empezamos, sino cómo terminamos. Habiendo comenzado por el Espíritu, tenemos el peligro inminente de poder acabar en la carne. Por eso es tan importante que una vez más nos mantengamos conectados en la verdad, conectados en el evangelio de la verdad, nos mantengamos conectados meditando en la preciosa palabra de Dios para poder permanecer en el Espíritu. De tal manera que entonces las situaciones, las circunstancias ya no me mueven lo que dicen, lo que hacen, ya no me mueve lo que pasa, ya no me mueve una pandemia, ya no me mueve la economía, ya no me mueve un cambio de gobierno, ya no me mueve mis emociones y mis sentimientos, ya no me mueve si me dejan o se quedan, si me dicen o se callan, ya no me mueve si tengo o no tengo, lo único que me mueve es permanecer en el Espíritu. Si todos y cada uno de nosotros mantuviéramos esa perspectiva, yo les puedo asegurar que muchas cosas serían diferentes en nuestras vidas particulares, en nuestro matrimonio, en nuestras familias. Es tan importante permanecer en el Espíritu. Y cuando esto yo lo veo de manera, vamos a decirlo así, microscópica, de manera micro, ¿verdad? Bajándolo, por ejemplo, al matrimonio, la única manera de que no me duela lo que en su momento mi esposa pueda hacer o decir es no viendo eso, sino viendo a Cristo. La única manera, extiendo esta línea de pensamiento, la única manera de no poder ser lastimado por los miembros de mi familia, ya sean estos mis hijos, mis hermanos, mis padres, es no estando enfocado en lo que dicen o hacen, sino estar enfocados en Cristo. La única manera, sigo extendiendo, la única manera de no poder ser lastimado en una congregación, en la iglesia, en la comunidad en la que yo participo, es no estar enfocado en lo que dicen, hacen, sino en Cristo. Sigo extendiendo. Lo único que me hace no mover de mis convicciones viviendo en una comunidad en donde hay muchas diferentes maneras de pensar y de ser. Vivimos en una comunidad en donde podemos ser parte de un accidente, podemos ser parte de un asalto, de un robo, alguien por ahí nos puede insultar, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden pasar un sinnúmero de cosas en términos de comunidad. Lo único que me va a ayudar a permanecer es viendo a Jesucristo. No sé si me estoy explicando. Y ampliamos esta línea de pensamiento de tal manera que no importa que venga una pandemia y azote el mundo,
Mi convicción está firme en Cristo y en el momento que se abran las iglesias, lo primero que voy a hacer es ir a congregarme, ir a ver y abrazar a mis hermanos, ir a ver a mis hermanos y poder orar por ellos, poder estar adorando al Rey de Reyes en comunidad y en comunión los unos con los otros. Y yo sé que probablemente esto se escucha muy fácil, pero no lo es. Tenemos que permanecer en el Espíritu, habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu, tenemos el peligro de terminar en la carne, terminando siendo movidos por esas costumbres, dogmas, terminar desobedeciendo a la verdad para darle lugar a mis emociones o incluso a mis necesidades. Permanecer en el Espíritu nos asegura poder estar escuchando con fe para no terminar siendo insensatos, alejados de la verdad. El apóstol Pablo estaba dejando un precedente muy importante en esta carta, que tiene mucho que ver con nuestras vidas. Tenemos que permanecer en el Espíritu, amados hermanos. Y probablemente haya gente que diga, no le estoy entendiendo, pastor. ¿Cómo puedo permanecer en el Espíritu? Necesitamos conectarnos a la verdad de su palabra. Abre tu corazón, dice la palabra de Dios, y creo yo con todo mi corazón que claro que es una sola vez cuando Jesús viene y entra en nuestro corazón y nos salva por el poder de la resurrección. Pero en el transcurso de nuestras vidas tenemos una y otra vez que seguir confesando lo que dice Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? Romanos 10:9 dice que, vamos a leerlo, el que cree, Romanos 10:9. Una confesión maravillosa que tú y yo podemos hacer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Confesar con nuestra boca y creer con el corazón. Es un proceso que lo tenemos que desarrollar durante nuestro caminar con Cristo. Tenemos que estar confesando y creyendo para poder permanecer. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Todo aquel que creyere no será avergonzado. Amados hermanos, a veces el problema es en dónde o en quién depositamos nuestra fe y nuestra confianza. A veces sin darnos cuenta, nuestra fe y nuestra confianza está siendo depositada en algo o en alguien que no es Cristo. Que tu fe y tu confianza sea depositada en Cristo. Deposita tu fe en Cristo. Hoy quisiera hacer este llamado para que juntos depositemos nuestra fe en Cristo. Y aún en esas áreas tan peculiares y tan únicas en nuestra vida, podamos decir, como lo dijimos ayer, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, puesta
en el Hijo de Dios, quien me amó y me rescató, quien fue crucificado por amor a mí. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Angie, mil bendiciones. Es muy diferente cuando uno se congrega en persona verdaderamente. Claro que sí, hermana María. Claro que sí. Es una... por algo el Señor Jesucristo estableció la iglesia y la iglesia somos la novia del Señor Jesucristo. Mil bendiciones, amor. Qué bueno que estás aquí conectada. Gloria, Evelia Valenzuela. Amén. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Que este fin de semana sea espectacular en tu vida y no espectacular con luces y pompones, que sea espectacular porque la presencia de Dios sea tan palpable y verdadera en tu vida que venga a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, ese amor que solamente Él puede dar, ese consuelo y alivio que proviene de lo alto. Que sus ángeles acampen alrededor tuyo y de tu familia. Que haga un cerco alrededor de ti. Para que seas bendecido. Porque recuerda que la bendición de Dios es integral y no añade tristeza. Nos vemos el próximo lunes. Para todos nuestros hermanos de aquí de Phoenix, Arizona, los invitamos a que vengan este próximo domingo a las 10 de la mañana o nos sigan a través de nuestras redes sociales. Yo creo con todo mi corazón que una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Mil bendiciones. Te espero el próximo lunes a las 11 de la mañana en una meditación más de esta carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Que Dios te bendiga.